Ok, estamos comenzando nuevamente aquí en la Congregación Mesiánica Ulam, otro mensaje más de la bendita palabra del Señor. La palabra del Señor es eterna y la palabra del Señor es poderosa. La palabra del Señor es la que nos sostiene. Él nos sustenta con su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Amén. Usted no está vivo, hermano, hermana. Usted no está vivo y usted no está sustentado por sus propias fuerzas. Si usted lo quiere hacer así, usted va a perder. Pero si usted cree que es sustentado por la palabra del Eterno, usted va a vivir, va a tener vida y vida en abundancia, como dice la palabra. Entonces, por eso dijo estas palabras específicas del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, o sea, de pan natural, de comida, sino de toda palabra que sale de mi boca, de la boca de mi Padre, o sea, de la boca de Elohim, vivirá el hombre. De esa es la que vamos a vivir. Usted está vivo no porque come, sino está vivo porque de la palabra, de la boca del Señor salieron las palabras de que usted permanezca vivo todavía. ¿Me está entendiendo? Permanezca sano, permanezca bendecido y prosperado, permanezca protegido. Así que usted no crea que está viviendo nada más por la comida, porque mire, esa comida a usted no le serviría de nada si no es porque Yahweh mandó una bendición en los alimentos. Él puso toda la sustancia ahí por medio de su palabra, ¿verdad? Al decir que iba a darnos hierbas, dice así la Biblia, pero son vegetales, toda clase de vegetales, toda clase de legumbres. Y en cada una iba a traer las sustancias que Él puso. Y aún así, aunque trajera sustancias, no serviría de nada si no es porque Él las bendijo. Amén. Porque dice, vio todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Amén. Bien, lo que vamos a estar viendo es eso, hermanos, la voluntad de Yahweh. Amén. Eso vamos a aprender ahora de la voluntad de Yahweh, o de la voluntad de Elohim, ¿verdad? Váyase usted al libro de Romanos. Vamos a conocer la palabra, la voluntad del Eterno. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos da a conocer claramente cuál es la voluntad del Eterno. ¿Ya la tiene? Romanos capítulo 12. Versículo, vamos a ver desde el 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Vamos a analizar este versículo. Así que, hermanos, dice, les ruego por las misericordias de Elohim que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Entonces, aquí en la Reina Valera dice que es vuestro culto racional, como diciendo que es un culto espiritual de adoración, pero no está hablando de esto, del espíritu ahí. No está hablando, ya saben que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, no está hablando del ser espiritual. Aquí lo pusieron como culto, pero en realidad en el original griego diría el servicio racional, o sea, razonable, un servicio razonable. ¿Qué da a entender la palabra? Un servicio que tiene que ser con entendimiento. ¿Me está entendiendo? Que tiene que ser con entendimiento, con la mente. También la mente la tenemos que utilizar, no nada más del puro espíritu, sino que también tiene que ser con entendimiento racional, con nuestra mente. Tenemos una mente que nos ha dado el Señor para saber cómo le agradan a Él las cosas que las hagamos. Y dice, presentando sus cuerpos como sacrificio vivo. ¿Sí? Sacrificio vivo. ¿Qué más? Santo. ¿Y qué más? Agradable a Elohim. Y luego dice que es vuestro servicio racional. Mire,
Cuando nosotros vivimos esta vida en el Señor, nuestra mente, al ir leyendo la palabra, va cambiando nuestra manera de pensar, ¿sí? Al ir leyendo tiene que ir cambiando nuestro entendimiento. Cosas que creíamos que eran de una manera no es. Por eso el Pablo decía, hay cosas que te convienen y cosas que no convienen. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, yo puedo hacer lo que me plazca la gana, pero no todo me conviene. Ahí es donde entra el servicio racional al Señor. En nuestros cuerpos son templo del Espíritu de santidad y son para servirle al Señor en pureza, en santidad, en obediencia, ¿verdad? Apartados para el Señor. Amén. ¿Sí? Entonces, estos cuerpos que tenemos los vamos a presentar limpios, agradables al Señor, lejos de adulterio, lejos de fornicación, lejos de borracheras, lejos de hacer cualquier otra cosa que dañe el cuerpo, ¿me entiende? Porque usted ya al ir leyendo la palabra ya va aprendiendo y discerniendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Usted ya discierne. El cuerpo que le gustaba tomar, que le gustaba fumar, que le gustaba drogarse, que le gustaba hacer X cosas, tiene que ir cambiando en el entendimiento. Entonces usted ya va a presentar su cuerpo limpio de todas estas cosas, que es su servicio racional al Señor. Usted va y se hinca delante de Él, pero ya dice la palabra de Pablo, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Sí, ya no hay ningún pleito con el Señor, ya no está enojado el Señor, ya no hay un distanciamiento. Ahora ya somos agradables al Eterno, como dice aquí. El sacrificio vivo, santo, o sea, apartado, agradable a Elohim. Entonces ahora ya le agrada a Elohim, porque leyó en la palabra que a Elohim no le agrada la impureza, ni la inmundicia, ni nada de eso. Fue santo, se apartó, y entonces ya es agradable al Eterno. Amén. Eso es lo que está diciendo. Quería aclarar ese punto, pero ahora vamos a ver a lo que vamos a aclarar, la voluntad del Eterno. Cómo es la voluntad del Señor. Y el apóstol Pablo nos declara cuál es la voluntad del Señor. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Aleluya. ¿Está oyendo? Vamos a analizarlo. No se conformen a este siglo. En otras palabras, no te adaptes a los diseños del mundo. Nosotros no nos vamos a adaptar. En otras palabras, hablando como habla la Biblia bíblicamente, ¿verdad? Conviértanse ellos a ti, que tú no te conviertas a ellos. Tú no te adaptes a la manera de este siglo, de este mundo. Quiere decir, cuando dice este siglo, quiere decir este mundo. Quiere decir a este sistema de cosas mundanas que llenan la tierra y que no le agradan al Eterno. Para eso lo primero que dice Pablo, dice, no se conformen, no se adapten, no se hagan iguales, no se apeguen, no se transformen, dice. No se conformen a este siglo, ¿verdad? O sea, no conformáis también quiere decir no estés de acuerdo con este mundo, ni las cosas que hay en el mundo, hermano. Ahorita estamos en estos tiempos de Halloween, cuando se adora al diablo, cuando hay más movimiento espiritual demoníaco. Por eso es que nosotros estamos en oración. Amén. Y no nada más aquí porque es este mes de Halloween, sino tenemos que seguir siempre orando. ¿Ok? Hasta que usted, Señor, lo recoja ya. Entonces usted ya, y aún así va a seguir a lo mejor allá orando con el Señor, alabándolo, bendiciéndolo, amén. Y entonces tenemos nosotros que permanecer firmes en oración. Ahorita estas modas, ¿verdad?, que empiezan a salir, que piensan ellos que son cosas
que no son dañinas, que no causan ningún daño, que son juegos, traen un trasfondo espiritual fuerte, demoníaco, para robar, matar y destruir a la humanidad. ¿Ok? Ya vimos ayer, ¿verdad? La noticia esa que les dije, que salió en el periódico, la volvieron a repetir, en la televisión la volvieron a repetir. El hombre este, que porque no tenía dinero ya, en un arranque va y mata a la esposa y a 3 hijos. Estaban chicos, creo que uno de 9, otro de 6, otro no sé cuántos tenían. Y toda la familia quedó tendida ahí en el patio y él se dio un balazo. Qué tristeza. Y ya cuando enfocan ahí en las cámaras, en la mera entrada, es triste esto decirlo, pero no tenía dinero, pero sí tenían dinero para adornarlo como la celebración de Halloween ahí en la puerta. El Señor y la quejilá, en unidad en un espíritu, reprendamos al diablo. El Señor y su quejilá, atamos y amarramos esos demonios que están robando, matando y destruyendo. Le pedimos al Señor su misericordia para que muchos que no lo conocen lo conozcan, para que no sigan haciendo estas cosas, no sigan haciendo estas cosas que son dañinas y perjudiciales para ellos mismos. Nosotros somos santos, como dice aquí, apartados, agradables al Eterno. La gente que hace Halloween y no sabe es gente ignorante. El Señor muchas veces se las pasa por alto, pero a veces vamos y les decimos que no se debe de hacer y ellos persisten en que somos muy religiosos o que somos muy exagerados o que somos muy supersticiosos, pero no es eso. Es que hay una realidad espiritual que ellos no ven. Es espiritual, es invisible, por lo tanto ellos no ven que hay espíritus malignos esperando para aprovecharse y destruir, robar y matar. Pero usted y yo no vamos a seguir, no nos vamos a conformar a este siglo. Aquí en México, ¿qué es lo que hacen? Y en otros países también, algunos latinoamericanos, el Día de los Muertos, le hacen un culto a la muerte, ¿verdad? A Mabel, al espíritu maligno. En su inocencia, en su ignorancia lo hacen. Pero como les estábamos platicando, es un juego. Estaba viendo mi esposa lo voy a decir porque tengo que decirlo, porque a lo mejor me ven cristianos y tienen que ponerse atentos. Salió en internet, estábamos leyendo ayer, me lo estaba leyendo mi esposa. Sale hablando Jesús Adrián Romero, ¿sí lo conocen? Al cantante muy famoso. Bueno, sale hablando ahí, me leyó mi esposa lo que estaba diciendo él. Dice que da a entender, a grandes rasgos, porque era mucho lo que escribió, da a entender que pues la gente no sabe, que están en ignorancia, pero uno debe de adaptarse, o sea, como de adaptarse es lo que dice aquí, no te conformes, pero él dice que uno tiene que adaptarse para pues poder platicar con ellos y conversar dice, pues es que están en familia ellos unidos, están como grupo familiar, ¿cómo se llama? En alegría, ¿verdad? Están felices, o sea, da a entender que está bien porque es una fiesta que une. Que es para unir a la familia, da a entender eso, ¿verdad? Lo da a entender eso. Aunque quiere mezclar de que él sabe que es una fiesta pagana, dice primero que es pagana, pero después dice, no, es que ya después se fue transformando y ya se usó como de este tipo y de esta manera. O sea, el mismo diablo quiere quitar el trasfondo verdadero espiritual para que a la gente le parezca una cosa, una nimiedad que no causa ningún mal. ¿Entiende? Entonces, y este es un líder de alabanza que lo conocen en toda Latinoamérica, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pensar la gente? Pues está aquí, ¿verdad? No te conformes a este siglo. ¿Estás oyendo? No te conformes a este mundo. Dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo que está caído, este mundo que está dominado por el diablo. Él tiene dominio y control sobre la mayoría del mundo, menos sobre sus hijos, sobre los santos del Eterno, ¿me entiende? Él no tiene control sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, familias, no tiene control.
Usted tiene que saber eso. La palabra lo establece claramente. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el Señor nos ha dado autoridad sobre todas fuerzas del diablo y nada nos dañará. Yahweh no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Templanza, ¿está oyendo? Que el diablo te quiere hacer correr, que te quiere tambalear, que te quiere meter miedo, es lo primero que envía, tú te mantienes firme. Yahweh no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Te resisto y te vas, diablo. Me someto a Dios, a Elohim. Resisto al diablo, está escrito, y tú huyes de mí. ¿Está entendiendo? Entonces, no te conformes a este siglo. También significa que tú no te hagas a la manera de los demás. Miren, las autoridades se están conformando a este siglo. Las autoridades, porque están bajo el control del diablo. Muchas autoridades, no todas, pero muchas, la mayoría, la gran mayoría, ¿sí? Dando leyes en contra de naturaleza que el Señor creó, ¿verdad? Para autorizar casamientos, matrimonios del mismo sexo y que aún adopten a niños. Están autorizando el aborto. No te conformes a este siglo. ¿Estás oyendo? No te conformes a este siglo. Transfórmate. No te conformes. Yo no me conformo. Por eso me digan lo que me digan. Yo estoy hablando por mí. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero yo estoy hablando por mí. Y allá en la nación. Por eso yo no voy y voto por esta bola de corruptos. Yo no voto ya. Hace años que yo ya no voto. No doy mi voto en las elecciones. Porque ¿sabe qué? Cuando yo doy mi voto por algún partido, y sin excepción, todos los partidos, ninguno toma postura. Siempre que les preguntan si están de acuerdo con los matrimonios homosexuales, pues no dicen sí o no. Otros sí dicen que están de acuerdo, pero otros no, se quedan tambaleando, ni sí ni no, para no quedar mal con uno ni con otro. Así no es, tú sí sea sí o tú no sea no. Y aquí es no, dijo el Señor. Aquí es no homosexualismo, no lesbianismo, no matrimonio entre personas del mismo sexo, no aborto. Y que se oiga bien en todas las naciones de la tierra. No Halloween, no Día de Muertos. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Yeshua con Belial? Nada. Usted tiene que pintar su raya, ¿me entiende? Usted pinta su raya. Usted no participa ni se conforma a este siglo. Si usted quiere hacerlo, hágalo, yo no. Por eso yo no voto. Si yo voto, me estoy conformando a este siglo, estoy dando mi aval para que los legisladores, para que los candidatos que están a favor del aborto, a favor de los demonios sicarios, para que vayan y saquen niños, maten niños, entonces yo estoy de acuerdo con ellos. ¿Está entendiendo? Si yo doy mi voto a personas que están de acuerdo con matrimonios del mismo sexo y todo esto, que es abominación y aberración al Señor, yo estoy de acuerdo con Sodoma y con Gomorra y me va a venir el juicio. ¿Está oyendo? Más claro, ni el agua. Por eso no te conformes a este siglo. Es decir, no te adaptes tú, no vayas con la corriente, ¿me estás entendiendo? Como les he dicho, tú no eres un camarón que va siguiendo la corriente por toda la orilla. ¿Y sabe qué? Nosotros de ahí en la orilla, en el muelle, nada más poníamos una red y todos iban pegaditos a la orilla y todos caían en la red, solitos. Porque todos van para el mismo lado, aunque vean la red ahí se meten, porque no entienden. Usted no es un camarón. ¿Sabe qué es usted? Hablando del mundo marino, usted es un salmón. ¿Sabe que los salmones van en contra de la corriente? ¿Qué poder tienen para nadar en contra de la corriente? La corriente viene fuerte para acá y ellos van en contra de la corriente, no los detienen.
¿Sí ha visto o no? Bueno, el salmón ese no nada a favor de la corriente, no va con todos, ese va en contra de la corriente. Vienen las bajadas ahí del agua, así, ¿cómo se llaman? Los rápidos, y ellos van, no le hacen nada, no lo arrastran, brincando en contra de la corriente. Qué fuerza, qué poder, qué decisión. Así debe de ser usted, así debo de ser yo. Nado contra la corriente, ¿está oyendo? La corriente de este mundo no me detiene, ni a usted lo debe detener, ni usted lo debe envolver, ni usted se debe de adaptar, porque usted si lo hace va a caer en la red como los camarones. ¿Está oyendo? No te conformes a este siglo, no te adaptes, no te conviertas a ellos, conviértanse ellos a ti. ¿Oíste? Tú tienes que hacer que ellos se conviertan a ti. Cuando a ti lleguen a darte los niños a pedirte Halloween, o los que van acompañados con las mamás van por montones, te voy a decir qué vas a hacer. De los folletos que tenemos, que les he repartido para dar, ustedes van a sacar copias. Usted nada más no va a sellar su casa con la sangre del Cordero de Elohim, va a declarar eso y les va a dar esos folletos. ¿Está oyendo? Para que conozcan a Yeshua HaMashiach y salgan de esa oscuridad, de esas tinieblas en las cuales anduvimos usted y yo en otro tiempo. Amén. Pero nosotros no vamos a estar de acuerdo con ello. Ahora en muchas congregaciones cristianas en Estados Unidos y en otros lugares aún lo permiten. Unos por ignorancia y otros por rebeldía. ¿Sí? Si no es una fiesta dañina, si no es una fiesta que hace daño, entonces ¿por qué los ex satanistas y brujos que han salido de ahí, que ahora ya se convirtieron al Señor, dan testimonio de todo eso? Con lujo de detalles cuentan todo lo que se hace y qué movimiento espiritual hay en esas fechas. Nada más los ciegos no quieren ver, pero si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Acuérdense de esa palabra siempre que les he dado. El avisado ve venir el mal y se aparta. El simple, o sea el ignorante, le toca. ¿Oyendo? ¿Dónde se va a esconder usted? Debajo de las alas del Shaddai, debajo de la palabra de Yeshua. Amén. Él es nuestra cobertura. Hay un montón de movimiento espiritual, pero usted tiene autoridad, como le dije. Esta predicación pasada, esta enseñanza, que usted puede sellar esos portales del infierno porque el Señor le ha dado autoridad. Y a ti, Pedro, está hablando a la quejila, porque representaba, Pedro era de las cabezas de las columnas de la iglesia, ¿verdad? De la congregación. Le está hablando, generalizando a la congregación. A ti, Pedro, como pude haber dicho, a ti, Beni, a ti, Edgar, a ti, Alejandro, a ti, Santiago, Anita, Nayeli o quien sea. A ti. ¿Por qué a ti? Porque Pedro había recibido la revelación antes, un versículo antes, él recibió la revelación de que Yeshua era el Hijo del Elohim viviente. Y Yeshua le dijo, no te ha dado esta revelación sangre ni carne, sino es una revelación sobrenatural que vino directamente a ti de mi Padre. Y reconoces que yo soy el Hijo del Elohim viviente. Entonces al que recibe esta revelación le está diciendo el Señor, como a Pedro, a ti que recibiste la revelación de que soy el Hijo del Altísimo, de que soy el mismo Elohim vestido en carne, a ti que recibiste esta revelación te estoy dando las llaves del reino de los cielos, del mundo espiritual. Y lo que tú prohíbas aquí en la tierra será prohibido en el cielo, y lo que tú permitas aquí en la tierra será permitido en el cielo. Eso es lo que dice.
Dice será permitido, pero en el original es lo que ya ha sido prohibido en el cielo, tú lo prohíbes aquí en la tierra. Tú nada más puedes prohibir lo que ya ha sido prohibido en el cielo, es decir, lo que está aquí en la palabra. ¿Estás oyendo? Y el Señor ha prohibido al diablo y a sus demonios, por ejemplo, un ejemplo, tocar a sus ungidos y a sus profetas. No toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas, dice el Señor. Entonces tú puedes prohibirlo, te estoy dando un ejemplo práctico para que tú ejerzas cómo orar, cómo ejercer esto. El diablo quiere venir contra ti, hey, te lo prohíbo diablo, te lo prohíbo demonio, porque está escrito. Tú solamente le puedes prohibir lo que Yahweh ya prohibió. ¿Me estás entendiendo o no? Te prohíbo que me toques a mí, mi hogar y mi familia, estamos ungidos, estamos cubiertos. Está escrito en la palabra. ¿Está oyendo? Bueno, así cuando empiezo a predicar, yo le sigo. ¿Qué puedo seguir horas sin la palabra? Pero ahorita le estoy dando unos versículos claves, porque la palabra ya tengo mucha palabra en mi corazón, ¿me entienden? Para mí es mucha, pero para el Señor es una cosa mínima, no sé nada. ¿Me está entendiendo? Oh, profundidades de la sabiduría y el conocimiento de Elohim. Imagínense profundidades. Yo creo yo no voy ni a 1 milímetro para bajar a la profundidad. Y la gente cree a veces que sabe mucho. Se creen unos super sabios, ¿verdad? No necesito ser super sabio. Necesito vivir una vida de santidad y conocer lo que dice la palabra, creerlo y ejecutarlo. ¿Está oyendo? Creerlo y obedecerlo. Creerlo y ponerlo en práctica. Yo puedo estudiar profundidad de la palabra, conocer muchas cosas. Es muy bueno. Pero la palabra es la palabra. Y la palabra es eficaz. ¿Está oyendo? Y la palabra no nos fue dada para altercar, no nos fue dada para entenderla a super profundidad. El que quiera que lo haga, la palabra nos fue dada para cuando usted la lee y usted la cree y la obedece, va a funcionar. ¿Entiende? Esos son los famosos hukim. Un hukim es una palabra que viene en la Biblia, una ordenanza, un estatuto, un mandamiento, que aunque usted a veces no entiende, pero usted es un hijo del Eterno y cree que es la palabra del Señor, usted no se pone a decir, ¿y por qué esto? ¿Y esto es porque lo tengo que hacer? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué esto? ¿Me entiende? Claro que tiene que tener alguien que le enseñe, un rabino, ¿verdad? O sea, un pastor, un maestro, o alguien que conozca de la palabra. Pero usted la lee, a usted le dicen, aquí dice la palabra, vamos a un ejemplo fácil. ¿De qué les diré? De orar. Orad sin cesar, dice la palabra. ¿Y por qué tengo que orar sin cesar? Dicen, ¿por qué siempre tengo que andar orando sin cesar? Puedo orar un ratito aquí. Orar sin cesar quiere decir que todos los días debemos de estar orando, ¿me entiendes? Conforme al tiempo que tú dispones. ¿Me estás entendiendo? O sea, que tú dispones, no que te quedas, sino que tú dispones para orar con el Señor. ¿Está entendiendo? Que usted apartó para orar con el Señor. Entonces, por ejemplo, en orar, usted no se pone a altercar con el Señor. ¿Y por qué tengo que orar? ¿Para qué? Por esto, por lo otro. Si usted, a lo mejor luego se le va a explicar en la congregación, pero si usted no sabe y no entiende y no hay quien se lo explique, aquí está en la palabra. La palabra dice que tiene que orar. ¿Y usted qué va a hacer? Orar. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que tengo que orar. ¿Me está entendiendo? Sí. Hay una historia de que allá para la sierra había un indígena, de esos que creían en el Señor, ¿verdad? Y cuando empezó a conocer la palabra, le empezó a gustar y empezó a leer, sabía leer. Y empezó a tener una congregación.
Empezó, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y que empieza a orar y echar fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y que empieza a orar y a poner las manos sobre los enfermos y empezaban a sanarse todos. ¡Wow! Se quedaba la gente admirados y empezó a crecer la iglesia grande, ¿verdad? Allá para la sierra, allá para los reyes. Y empezó a crecer la iglesia. De tal manera que empezó a tener fama y luego, pues ya de Estados Unidos, de otro lado, empezaron a ir. Luego invitaron a un extranjero, un estadounidense. Y llegó él ahí y empezó él a ver el culto que hacían, ¿verdad? La reunión que tenía el hermano y él predicaba la palabra y lo que decía la Biblia y estaba enseñando sencillamente, ¿verdad? Sencillo. Bueno, dice, ahora llega la hora de la sanidad, vamos a orar para que sean sanos los enfermos y para que sean echados fuera los demonios y todo eso. Y la gente que ve ahí, pues pura gente de fe. Yo le voy a decir una cosa, hermano, aquí no hay mucha fe. ¿Sabe por qué? Porque no tiene necesidad. Allá sí. Allá a veces no tienen ni para comer. ¿Me entiende? Y no tienen más que a Elohim, a Dios. Y cuando lo conocen, le oran al Señor. Ayúdame, le claman. Porque tienen necesidad. Usted no, usted tiene casa, tiene a lo mejor donde dormirse, tiene una televisión que ver. ¿Me está entendiendo? Pues usted dice, pues para qué. Pues que ahora el pastor por un enfermo, que ahora el pastor por un endemoniado. ¿Nosotros para qué? Es el pastor. No, y este hombre empezó ahí, ya terminó el culto, y el otro, el norteamericano, estaba viendo ahí. Y fórmense aquí los enfermos y aquí los que se sienten mal de algo, una opresión o esto, lo otro. Cosa que vamos a hacer ahorita aquí. ¿Está oyendo? Ahorita lo voy a hacer. Y si usted tiene fe, va a quedar libre. Yo voy a ver quién tiene fe en los ojos como Pablo. ¿Está oyendo? Y entonces, dicen, pasaron, pero ahorita voy a proseguir con este mensaje porque si no, no lo vas a ver el otro. El próximo, la segunda parte, espérate porque va a estar buena.